Muy bien, mis hermanos. Nosotros tenemos como plantación una gran responsabilidad. Tenemos un reto por delante muy grande porque la escritura se nos ha sido entregada y se nos ha dado con el fin de que nosotros podamos ceñirnos a ella. Es decir, que la palabra de Dios nos gobierne. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que las cajitas de gelatina traían unos potecitos, unas cositas como para uno hacer ahí las gelatinas, unos moldecitos de diferentes figuras. De tal manera que cuando uno las hiciera, las metiera en la nevera, uno pudiera al final sacar y comerse esa gelatina deliciosa en un modelo, ya sea de estrella, algunos eran de lunas. Bueno, así es la palabra para nosotros. La palabra nos modela a nosotros como personas independientes y como iglesia. Ella es el modelo que nosotros necesitamos para saber lo que Dios quiere para su iglesia, es decir, para cada uno de los que estamos aquí. Y por eso es que nosotros hemos venido estudiando la primera carta a los Corintios. Y lo que nosotros hemos venido viendo hasta el día de hoy, hasta el capítulo 5, es que desde el capítulo 1, del verso 10 hasta el capítulo 4, hasta el verso 21, Pablo ha estado lidiando con una serie de problemas que se están presentando o pecados que se están presentando en medio de la iglesia. Problemas que tienen que ver más con la filosofía y la psicología. Es la manera como el pecado ha embargado de manera filosófica la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos se han enfrascado en su sabiduría. Estos pecados tienen que ver con el intelecto, tienen que ver con la actitud, y esto termina viéndose reflejado en su comportamiento, a tal punto que la iglesia, en su actitud, vive división en medio de ella. Y esta división que tenía la iglesia de los Corintios se daba más que todo por ese espíritu sectarismo, de sectarismo que se genera porque ellos ahora creían tener una espiritualidad superior. Entonces esto hacía que ellos se enfocaran en su propia sabiduría y creían que ellos sabían cómo gobernar y cómo dirigir la iglesia. Sin embargo, no se daban cuenta que ellos estaban divididos entre ellos a tal punto que no llegaban a una unidad. Ahora, lo bueno de predicar expositivamente, libro a libro, verso a verso, es que el mismo texto a nosotros nos obliga a exponer lo que dice la palabra de Dios, no lo que nosotros queremos decir. Y en la Biblia nosotros tenemos temas que son temas demasiado incómodos, temas que nosotros a veces no quisiéramos predicar, que si fuera por nosotros, lo que haríamos es pasar por alto esos temas con el ánimo de que, o con el ánimo de evitar ofender a las personas. Eso es lo que uno quiere hacer en su humanidad. Sin embargo, si está escrito aquí, Dios quiere que se predique. Y nosotros estamos llamados a obedecer lo que la Escritura dice, no lo que el hombre dice. Y en el capítulo 5 de los Corintios, nosotros encontramos uno de esos textos, uno de esos capítulos en la Escritura que son incómodos, demasiado incómodos. Trae temas que son muy incómodos, mis hermanos, pero hay que predicarlos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser enseñada, instruida y corregida. Ahora, Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso del 16 al 17, él dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. La escritura, dice Pablo, nos corrige cuando estamos equivocados
y nos enseña a hacer lo correcto. Y Dios usa la Escritura para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y la iglesia de los Corintios, mis hermanos, ha sido llamado a hacer una buena obra. ¿Por qué? Porque ha sido llamado de las tinieblas a la luz para reflejar a Cristo en santidad. Y esa santidad se ve reflejada en su conducta, es decir, en la manera que ellos deben vivir, pues porque Cristo los llamó. La palabra, mis hermanos, dice Pablo, que no solamente nos corrige, sino que la palabra es inspirada por Dios. Tú y yo, si somos creyentes, creemos que esta palabra es inspirada por Dios, toda la Escritura, y que lo que en ella está escrito, tal y como está escrito, así quería Dios que nosotros la tuviéramos. Y que Dios usó hombres para inspirarse a través de ellos en su corazón y dejarnos estos textos. Así que cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, cuando nosotros estamos leyendo a Pablo, nosotros no solamente estamos leyendo a Pablo, sino que estamos escuchando lo que Dios quiere que la iglesia haga a través de un hombre. Esa es la verdad. Y la Escritura nos corrige. La pregunta es, ¿por qué la Escritura nos corrige? Porque nosotros, mis hermanos, somos pecadores. Nosotros estamos desviados. Al punto que Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros somos sinceros, mis hermanos, debemos pensar, si Cristo es el camino, ¿cuál camino seguíamos antes de conocerlo? Si Él es la verdad, ¿qué verdad creíamos tú y yo? Y si Él es la vida, entonces, ¿qué vida teníamos nosotros? Ninguna, realmente. Entonces, por eso Pablo dice que la Escritura tiene todo el poder de enseñarnos y corregirnos. Y realmente la iglesia de los Corintios, específicamente la membresía de la iglesia y la iglesia de hoy día necesita ser corregida. Y necesita ser corregido, mis hermanos, porque la iglesia de Corintios, la membresía de Corintios estaba tan mal, tan desviados de la verdad, que su comportamiento no era acorde a la convicción o a la proclamación que ellos habían escuchado de Pablo. Y lo que la Escritura quiere hacer a través de Pablo es corregir en los corintios la equivocación en la cual ellos se encuentran. La iglesia, vuelvo y repito, mis hermanos, la membresía, porque la iglesia está compuesta por una membresía. Yo recuerdo, mis hermanos, que en el colegio a mí me llevaban mucho a la oficina de coordinación. Yo recuerdo que eso no era porque a mí me fueran a condecorar. A mí me llevaban a la oficina del coordinador porque yo hacía cosas malas y hacía cosas perversas. Entonces, me llevaban porque la manera de corregirnos los coordinadores era que lo hacían a uno firmar un libro que se llamaba El Observador del Alumno. ¿Recuerdan ese libro para los de mi época? Bueno, ese libro del Observador del Alumno era como el método que utilizaban en el colegio los coordinadores para corregirnos a nosotros. Sin embargo, habían cosas que uno hacía en el colegio que ameritaban más que la firma en un libro. Ameritaban que nuestros padres fueran, porque había cosas que solo ellos podrían corregir, no con una firma, sino en la casa. Porque habíamos hecho cosas que realmente dejaban muy mal para la reputación de ellos y eran bochornosas. Así que, ¿qué necesitábamos y qué necesitaba yo? Bueno, la disciplina. Necesitábamos disciplina. ¿Por qué? Porque mi comportamiento no era el más adecuado. Hay cosas que el colegio podía hacer y hay otras que solo los padres podían hacer. Y mis hermanos, los padres han sido dados por Dios para guiarnos e instruirnos y corregirnos a nosotros, de tal manera que nosotros tengamos, o por lo menos nos comportemos moderadamente en este cuerpo de pecado. Sin embargo, a veces entendemos, como lo hablábamos la semana pasada, que no todos los padres, y me incluyo, fuimos muy sabios para corregir a nuestros hijos.
Por eso es que el Señor entra en escena y nos alcanza y nos transforma a través de la redención por medio de Cristo en la cruz. Ahora, ese comportamiento grosero que nosotros tenemos es muy parecido a lo que ahora está ocurriendo en la membresía, en medio de la membresía de los corintios. Ahora voy a explicar un poquito lo que tiene que ver con la membresía. La iglesia, mis hermanos, de Corintio es como un alumno que está haciendo cosas malas y que me amerita corrección, que amerita disciplina por su comportamiento. Y la iglesia de los Corintios no solamente se estaba comportando mal, sino que estaba haciendo cosas bastante groseras y grotescas en medio de ella. Las cosas que hacía no solo eran malas a los ojos de Dios, mis hermanos, a los ojos de el Señor, sino a los ojos de los hombres. Y Pablo expone un problema que se presenta en la membresía de la iglesia. Por eso quiero invitarlos a que leamos la palabra de Dios en el capítulo 5, en los versos 1 al 13. Pablo en estos capítulos, al final del verso, en el verso 13, Pablo dice que a tal hombre, dice, expulsen al final del verso, expulsen al malvado de entre ustedes. Expulsen al malvado de entre ustedes. Pero miremos qué es lo que Pablo nos dice al punto que él tiene que llegar a decir esto. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre y ustedes se han vuelto arrogantes, en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, Pablo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Mis hermanos, estos textos que nosotros vamos a revisar en este momento nos enseñan a nosotros la responsabilidad que tiene la iglesia. La iglesia tiene una responsabilidad, y por eso yo le he puesto como título a esta enseñanza: la disciplina en la iglesia y sus propósitos. Mis hermanos, yo entiendo que nosotros estamos en una plantación. Sin embargo, estamos plantando la iglesia del Señor. También entiendo que muchos de los que estamos aquí, puede ser que nunca algunos hayan escuchado acerca de la disciplina en medio de la iglesia. Puede ser que otros lo hayan escuchado mencionar, pero nunca lo hayan practicado. O puede ser que otros ni siquiera pensaban
que la iglesia estaba llamada a disciplinar. Sin embargo, las escrituras a nosotros nos muestran que la iglesia tiene que hacer algo en medio de ella. Recuerden, mis hermanos, que la iglesia fue santificada por medio de Jesucristo. Y yo sé que este es un tema incómodo. Eso es un tema engorroso, pero hay que enseñarlo. ¿Por qué? Porque esto va a ocurrir en medio de nosotros, mis hermanos. Y tal vez, es muy posible que en medio de nosotros, en algún momento, haya que disciplinar. ¿Y por qué se hace la disciplina? La disciplina se hace con un propósito, por el costo que tuvo la muerte de Cristo en la cruz. Nosotros fuimos llamados a vivir de una manera santa. Y resulta que esa manera santa la produjo el Espíritu Santo en nosotros por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, para ya no vivir como viven los paganos. Así que la disciplina dentro de la iglesia tiene propósitos. El propósito es, ¿recuerdan ustedes las imágenes que nosotros ponemos de los unos con los otros? Bueno, esas imágenes de los unos con los otros tienen mucho que ver con el cuidado entre nosotros. Y uno de los cuidados de los unos con los otros es cuidarnos de cómo nosotros estamos viviendo este caminar cristiano. Tú solamente no estás llamado para venir, mi hermano, y sentarte los domingos a escuchar. Tú fuiste llamado a algo mucho más allá que esto. Y yo sé que por la falta de enseñanza y de formación es que nosotros hemos distorsionado lo que la Escritura dice. Sin embargo, si hay algo que Dios ha hecho, es salvaguardar su nombre. ¿Y cómo lo hace? A través de la iglesia. Pero la iglesia tiene que ser santa. Así que Él le da y le provee los medios y las herramientas para que esta iglesia mantenga su santidad. Y el costo que se tiene, a veces es un costo muy alto. Muy alto. Y aquí hay un caso que Pablo presenta. Y Pablo está presentando el caso de un hombre que está teniendo relaciones íntimas, mis queridos hermanos, con la esposa de su padre. Y el problema es que la membresía de la iglesia no está haciendo nada. Ese es el problema. Porque resulta que ese hombre que está teniendo relaciones con la esposa de su padre es miembro de la iglesia de los Corintios, como podría ser esta iglesia, la comunidad. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el pecado que está ocurriendo en medio de la iglesia. Yo decía en algunos momentos, hace tiempo atrás, que el problema no es el problema. El problema aquí no es solamente que este hombre está teniendo relaciones íntimas con su madrastra. El problema es que la iglesia ha hecho normal el pecado de este hombre y está viviendo como si nada ocurriera. Y ellos lo saben, al punto que Pablo dice en el versículo 1, en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Al extremo, dice Pablo, que alguien tiene la mujer de su padre. Ahora, Pablo le cuentan que está ocurriendo un problema dentro de la iglesia de Corinto. Mis hermanos, mientras que a Pablo le llega la carta que le informa acerca del problema que hay en Corintio y Pablo responde, la carta que le llegó, eso tiene mucho tiempo, pasa mucho tiempo. Pablo no tenía internet para mandar mails, no había WhatsApp, no había Twitter para postear y no había Facebook. Así que en ese proceso, mis hermanos, se demoraba la carta en llegar con la respuesta. Y este hombre, mis hermanos, en ese tiempo nunca se arrepintió. No se arrepintió del pecado que estaba cometiendo en medio de la iglesia. Hay inmoralidad, mi hermano, en medio de la iglesia. Y una inmoralidad en la versión, en la Reina Valera, aquí no dice inmoralidad, dice fornicación. Dice Pablo que hay una fornicación al punto, mis amados hermanos, que hasta los gentiles, los impíos, condenan este acto inmoral. Los impíos.
de donde ellos fueron sacados, condenan este acto. Ni siquiera los impíos o paganos cometen este acto y estaban en la ciudad de Corintio. ¿Se entiende el pecado? Esta es una aberración en medio de la iglesia, lo cual condena la escritura en Levíticos. Y el problema es que alguien tiene la mujer de su padre. Cuando insisto en que tiene, quiere decir que uno espera que el hombre en el proceso entre va y llega la respuesta a lo que le preguntan a Pablo, se espera que este hombre se arrepienta. Pero no, él continúa en el pecado. Y el peor, el problema no es el problema. La membresía de la iglesia, aquellos que se hacen llamar santos de Dios, están permitiendo esto. La membresía, aquellos que se jactan de ser creyentes. ¿Se entienden? Y nosotros somos unos. Nosotros nos tenemos que ver reflejados en este texto, mis hermanos. Y Pablo tiene que usar el paralelo de los gentiles, mis hermanos, para que los gentiles se den cuenta para que la membresía de la iglesia se dé cuenta de lo grave que era el pecado que ha cometido ese miembro de la iglesia. Porque a veces el pecado se vuelve tan condescendiente en medio de la iglesia que ninguno en medio de la iglesia lo permite. Ninguno en medio de la iglesia llama la atención al hombre pecador. Porque tenemos temor. Y tenemos temor porque no conocemos la escritura. Porque pensamos que nosotros hemos sido llamados a vivir como aquellos que quieren casa, carro y beca. En la iglesia todo está bien, pero nada pasa. No, Pablo está diciendo que no. Pablo está diciendo que muchos de los hermanos que están en medio de la iglesia de Cristo viven en pecado. Lo que pasa es que nosotros no conocemos los corazones. Así que Pablo lo que busca es llamar la atención de la congregación a que la membresía de una iglesia reaccione en lugar de seguir permitiendo que un miembro siga avergonzando la congregación. Es como cuando ustedes o nosotros compramos una caja de manzanas. Si una manzana está podrida, mi hermano, es muy posible que esa manzana pudra a las demás. Así es el pecado, mi hermano. El pecado en medio de la iglesia es como esa manzana. Va a infectar a la iglesia. La va a lastimar, de hecho. Y por eso es que Pablo dice en el verso 2, y ustedes se han vuelto arrogantes, en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. La iglesia, la membresía de la iglesia no sentía, mis hermanos, este es el problema, no sentía el menor peso de culpa por lo que estaba ocurriendo. Mi hermano, si yo no siento el pecado de mi hermano, ¿cómo tú sientes el tuyo? Si es que una cosa está conectada con la otra. Ellos minimizaron este pecado. Y lo peor es que el pecado que estaba cometiendo este hombre en medio de la iglesia era conocido por todos. La iglesia y los de afuera. Los paganos veían a la iglesia de donde esta gente había sido sacada para vivir de una manera diferente. Y no marcaban la diferencia. Para ellos, para la iglesia de Corintios, era normal este pecado. Por eso es que es muy fácil para muchos creyentes convivir con el pecado y no se sienten mal. Por eso Pablo, mis hermanos, los llama arrogantes. Ustedes son unos soberbios. Su comportamiento es un comportamiento condescendiente con el pecado de este hombre. Y a eso no fue que nos llamó Cristo. Por eso es que nosotros insistimos tanto desde este púlpito y a través de los líderes. Mi insistencia a través de los líderes que están conmigo, de los dulos, es que ellos entiendan qué es lo que significa el evangelio, cuál es la base del evangelio. Porque si no entendemos esto, mi hermano, cuando tú estés pecando, se te va a hacer fácil. Y no vas a sentir ningún remordimiento con tu pecado y vas a convivir con él. Entonces,
es muy claro que tampoco vas a llamar la atención a los que están pecando en la iglesia, porque tú eres uno igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia del llamado de Cristo en la cruz del Calvario para los que ha redimido? El que reza, peca, empata entonces. Y esto debía causar un dolor en ellos, mis hermanos. ¿Qué debe causar el pecado en nosotros, mis hermanos? Dolor. Un dolor profundo. ¿Por qué? Porque es un acto inmoral. Es una inmoralidad sexual. Que lo que debía producir en medio de la membresía, mis hermanos, es la expulsión de este hombre de la membresía de la iglesia. Y esto no es nada nuevo, mis hermanos. Puede ser nuevo para muchos de los que están aquí, pero no es nuevo para la Biblia. Por eso hay que leerla. Por eso cuando la gente no lee las Escrituras, cuando hay un proceso y no lo entienden, cuando Dios trae un proceso sobre sus vidas, se impresionan. Pero tú no es que eres un Dios bueno, ¿o es que acaso tú no has entendido en el mundo que vives? Pregunta a Dios. Un mundo caído. Mis hermanos, si esto no es nuevo, ¿saben por qué? Porque Cristo enseñó este proceso. Cristo enseñó el proceso que nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos a disciplinar dentro de la iglesia. Y Él lo dejó expuesto en Mateo capítulo 18, versos 15 y 17. Léanlo conmigo. Dice el texto de esta manera: si un creyente peca contra ti, nota que él inicia diciendo que es un creyente. ¿Quién está hablando aquí, mis hermanos? No es Vladimir, es Cristo. Mira lo que Cristo dice: si un creyente peca contra ti, o sea, contra alguno de los hermanos, el Señor dice: háblale en privado y hazle ver su falta. Su falta es el pecado. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, aquí es donde viene el problema. Que él puede escuchar al hermano que le está llamando la atención por su manera de vivir. Resulta que el pecado hace algo en el corazón del hombre que lo cauteriza. Entonces ese hombre empieza a vivir de una manera como lo hizo David con Betsabé. Se acomodan y entonces el pecado cauteriza sus mentes. Este hombre, dice Cristo, si este hermano que es creyente no te hace caso, entonces ve a un segundo proceso. ¿Qué debes hacer? Toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Pero Cristo sigue diciendo: si este hermano no escucha, lo cual hace, aquí dice Cristo, si aún así la persona, ojo, en este proceso ya dice persona, si aún así la persona se niega a escuchar, ¿a quién? Al hermano y a los testigos. ¿Lleva el caso ante quién? ¿Ante quién? Ante la iglesia. Esa es la primera vez que se usa la palabra iglesia en los evangelios y es usada por Cristo. La iglesia es una congregación, mi hermano. Mira, mi hermano, yo sé que la palabra membresía no está en las Escrituras, pero la palabra Trinidad tampoco. Y nosotros creemos que Dios es trino. Entonces también creemos que hay una membresía. Y la membresía, una congregación, un grupo de personas, son aquellos que han sido redimidos por Dios, por la muerte de Cristo en la cruz, y que han sido añadidos y han hecho un pacto entre ellos. ¿De qué? De cuidarse mutuamente, no solamente sirviéndose en lo que necesitan materialmente, sino en su manera de vivir. Porque todos somos pecadores y lidiamos en contra del pecado. Así que Cristo dice: preséntalo ante la iglesia. Bueno, entonces pregunto, si este hombre es presentado a la iglesia, ¿qué hace la iglesia entonces? Bueno, Cristo dice, luego, si la persona no acepta la decisión de quién, se llevó un proceso
¿Qué se hizo aquí? Un proceso judicial, mi hermano. Se llevó el caso y se trató de no llevarlo hasta la iglesia, porque esas son las últimas instancias. Ok, entonces Cristo dice, luego si la persona no acepta la decisión, la iglesia tomó una determinación. Y este hombre que no ha confiado en lo que el hermano le llamó la atención, no ha confiado en los hermanos testigos que vinieron, fue llevado hasta el último punto, la iglesia, y aún la iglesia, donde nosotros creemos que está el Espíritu Santo, aún la iglesia, este hombre, la iglesia ha dado un veredicto, este hombre no lo acepta. ¿Qué dice Cristo que hagamos? Trata a esa persona como un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. ¿Cuál es la centralidad de este texto? Que este hombre no se arrepintió. Porque nosotros entendemos al principio que si este hombre se arrepiente, no hay necesidad de llevarlo a los dos testigos ni a la iglesia. Se acaba el problema. ¿Y cuál es la evidencia de que este hombre quiere cambiar y que no va a seguir en su pecado? Arrepentimiento. Mire cómo dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. ¿A quién? Al pastor, a los dulos. No, el hermano. Llámale la atención y hazlo en privado. ¿Qué dice Cristo? Si te escucha y ¿qué? Y confiesa el pecado, has ganado a tu hermano. Es un hermano, es un creyente. Mis hermanos, pero el hombre de Corintios no se había arrepentido. El verso 1 dice que alguien tiene la mujer de su padre, es decir, está con él. Por eso es que Pablo en Efesios capítulo 5, verso 3 dice, pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos. Mis hermanos, lo que debe caracterizar la iglesia de Cristo, la membresía de Cristo, es la santidad. Y la responsabilidad de la membresía de la iglesia es que ella debe mantener santa y pura a la iglesia, a la membresía. Por eso debían aplicar la disciplina y expulsar al pecador. Yo te dije que esto iba a ser incómodo, mi hermano, porque esta es tu responsabilidad y la mía. Nosotros no vinimos solamente a la iglesia para levantar manos, para proclamar el evangelio y para expresar que somos creyentes. Nosotros estamos también aquí, mis hermanos, para cuidar de la vida de aquellos que hablan en reputación, en su conducta del Dios Santo que les llamó. A eso hemos sido llamados. Ellos debían aplicar la disciplina y expulsar a tal pecador. Por eso Pablo en el verso 3 dice, pues yo, del 3 al 5, pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, Pablo dice en el verso 5, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mira, mi hermano, yo no voy a entrar en algunos aspectos del texto porque no me alcanza el tiempo. Yo quiero tratar de ver todo el capítulo de manera rápida para que tú tengas la información e indagues y estudies más de la responsabilidad y el compromiso que el Señor te está llamando a esta iglesia para ser miembro de la comunidad. Pablo, mis hermanos, lo que hace es dar su dictamen. Él apenas escuchó la ofensa que estaba viviendo la iglesia y cómo la iglesia se estaba comportando. Él toma una decisión. ¿Él qué hace? Él ejecuta un juicio divino, mi hermano. Ustedes recuerdan que Pablo es el que ha sido llamado por Dios, el apóstol, que ha sido encomendado para llevar el evangelio. Lo mismo que los discípulos. Recuerdan que lo vimos la semana anterior. Él es un siervo, pero él es un siervo confiable. Bueno, dentro de las cosas que a Pablo se le encomendó fue enseñarle a la iglesia que ellos fueron llamados de una manera de vivir y que ahora deben comportarse dentro de la iglesia de una manera que glorifiquen al Señor cuando dicen soy santo. ¿Por qué? Porque si no
Si juegan con la santidad de Dios y empiezan a coquetear con el pecado, Dios va a traer juicio sobre esa persona. Y lo va a hacer con la iglesia, contigo y conmigo. Por eso Pablo dice que este juicio divino fue un juicio que ellos debían haber ejecutado, la iglesia. Ellos no debieron esperar que Pablo les diera una respuesta. Eso es algo que ellos debieron haber hecho porque él les enseñó el evangelio. Mis hermanos, esto que estamos estudiando está dentro del evangelio. Bienvenidos a la iglesia. Cuando tú dices, mi hermano te amo, sí, incluye esto. Cuando lo veas en pecado, llamarlos a la atención en su manera de vivir. A la iglesia, mis hermanos, se le entregó esta autoridad. Cristo lo hizo, la autoridad de aplicar la disciplina. Juan 20, versículo 22 al 23 dice, Cristo, mis hermanos, aquí les está hablando a los apóstoles, a los discípulos. Y Él les dice, después de decir esto, en el verso 22, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Hasta aquí no habían recibido el Espíritu Santo, era una promesa que se cumple en Hechos 1:8. Ahora, como ellos iban a empezar la proclamación del evangelio, después de esto iba a dar un resultado porque iba a traer e iba a añadir a hombres pecadores, tanto judíos como griegos. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles, hay que leerlo. Entonces, después en el verso 23, Cristo sigue diciendo, a quienes perdonen los pecados, ¿qué va a suceder? Estos les son perdonados. ¿A quién les está dando esta autoridad? A los apóstoles. ¿Y los apóstoles qué debían hacer? Enseñar lo mismo que habían aprendido de Cristo. La autoridad que recibieron los apóstoles también la iba a recibir la iglesia. Y dice Cristo, a quienes retengan los pecados, estos, ¿qué va a pasar? Les son retenidos. Ok, mi hermano. ¿Qué poder tiene la iglesia y autoridad? Nosotros jugamos con la iglesia porque no sabemos quién nos llamó. Cuando nos reunimos, mis hermanos, esto es lo que debe pasar. Mateo 18, verso 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto es un texto que nosotros sacamos fácilmente fuera de contexto, todo el tiempo. Pero este texto, mis hermanos, está en un contexto. Está en el contexto de la disciplina que nosotros vimos en Mateo 18, de los versos 15 al 16, al 18. En el verso 18, antes del 20 dice, en verdad, Cristo les dice, les digo, que todo lo que ustedes aten, muy parecido a lo que acabamos de leer en Juan, en la tierra, será atado ¿en dónde? Ok. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en... Ok. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este texto, recuerden que una de las reglas de la hermenéutica es que todo texto cobra su contexto en el contexto general. Y tú no puedes desligar este texto de desatar demonios y atar demonios. Está hablando de la disciplina que la iglesia debe ejercer por la santidad, por la representación de lo que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Así que tu salvación, mi hermano, costó mucho, sí, pero tu conducta en medio de ella y la mía, Dios la va a juzgar. De hecho, Pablo lo dice. Tus obras y las mías van a ser juzgadas. Y por eso Cristo le ha entregado la autoridad a la iglesia, porque Él entiende que en medio de la iglesia se van a levantar hombres pecadores que no se van a arrepentir de en medio de la iglesia, los cuales deben ser juzgados en el nombre del Señor, porque es el nombre, es la reputación de Dios la que la iglesia está mostrando afuera. Si la iglesia no disciplina a los miembros que se están comportando mal, es como un papá que no disciplina a su hijo que se ha comportado mal todo el tiempo y le permite todo el tiempo que haga lo que quiera. ¿Qué es un padre? Permisivo. Ok, así fue enseñado, por eso no disciplina. Por eso es que muchos de nuestros hijos se comportan como se comportan, porque ninguno los disciplinamos.
Nosotros no disciplinamos a nuestros hijos. Y la palabra nos enseña en Proverbios que la necedad está ligada al corazón del joven, de los cuales tú y yo fuimos. Y aún Dios nos sigue reprendiendo para que nosotros lo glorifiquemos y lo santifiquemos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, cuando están reunidos, congregados, como iglesia, ¿qué dice Cristo? Allí estoy yo en medio de ellos cuando toman una decisión como iglesia. Así que Pablo, en el texto, nos está dejando ver que hay 2 propósitos cuando la iglesia se congrega y toma una decisión, para aplicar la disciplina en medio de ella. En este caso a este hombre que está cometiendo un acto tan bochornoso y vergonzoso dentro de la iglesia. El primer propósito es que Pablo dice, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. Hay muchas posiciones de los teólogos frente a eso que Pablo está diciendo. Solo tratamos de mirar la que más es acorde, mi hermano. Porque muchos teólogos respetados tienen diferentes posiciones. Pero yo vi la que más es acorde a este punto. Y dice que entregar a alguien a Satanás, en este caso a este hombre pecador, esto es muy similar a lo que Jesús hizo en Mateo 18:17, cuando dice, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. ¿Por qué motivo? Porque ese hombre no se ha arrepentido de su pecado y se está comportando como una persona que no es creyente. Porque se supone que el creyente, cuando es traído a Cristo, lo primero que va a hacer es pelear contra el pecado. Esa es la verdad. Entonces, la idea de Pablo aquí es la misma que él aplicó en 1 de Timoteo 1:20. Pablo dice, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Cuál fue el pecado de Himeneo? No fue el mismo pecado de este hombre de Corintios. El pecado de Himeneo es que Himeneo abandonó la verdad. Y como consecuencia de haberse alejado de la sana doctrina, estaba empezando a torcer la fe de muchos. Así que Pablo hace un juicio, condena a estos 2 hombres que son maestros en en Éfeso, y les dice a ellos, le dice a la iglesia, a estos hombres yo los entrego a Satanás. ¿Para qué? No para que ellos sean condenados. El texto lo dice, para que aprendan a no blasfemar, a usar mal la escritura. Mis hermanos, la idea de Satanás es la excomunión que sirve para la purificación de la iglesia. Porque Dios permite que Satanás ataque y debilite el cuerpo físico del hombre con un objetivo: producir en su misericordia que este hombre vuelva a Cristo. Por eso es que hay 2 ejemplos que quiero, aparte del de Himeneo y Alejandro, otros 2 ejemplos que quiero que miremos. Job 1:12. En Job 1:12 nosotros encontramos la disputa que hay entre Satanás y Dios por Job. Y en el verso 12, Job dice de esta manera, entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Hay una frase de John Piper que dice que Satanás es el perro de Dios. Entonces, Dios lo que está haciendo es mostrándonos a nosotros cómo Él mismo puede usar a Satanás para producir gloria a su nombre, de tal manera de que aún el hombre que está siendo perjudicado por Satanás, en este caso Job, no blasfeme de Dios, sino que lo glorifique, con el ánimo de que este hombre sea purificado aún más. Pero no solamente Job, sino Pablo mismo. En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7, dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón,
para impedir que me enalteciera, que me jactara, que me enorgulleciera, Pablo dice, me fue dada una espina, ¿en dónde? En la carne. Un mensajero, ¿de quién? De Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca, para que no se enorgullezca. Mis hermanos, nosotros a veces nos quejamos, pero el texto nos deja ver que aún Satanás es usado en beneficio nuestro, en beneficio de la iglesia y aún de la purificación de la misma. Porque el orgullo, aquí está hablando en el contexto de cuando Pablo fue al tercer cielo. Y Dios parece ser que le envía un mensajero de Satanás para recordarle a él que todo lo que él vio no lo debe enorgullecer. Imagínese con lo que iba a lidiar Pablo. Ahora imagínate cómo está lidiando este hombre con el pecado y dice creer en Dios, en Cristo, pero tiene relaciones íntimas con su madrastra. Mi hermano, lo que se espera cuando este hombre es expulsado fuera de la iglesia por su comportamiento es que durante este proceso este hombre pecador medite en su vida y se arrepienta. Esa es la verdad. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ahora, que el espíritu sea salvo. Esto apunta más que nada a la persona cuando es expulsada de la iglesia. Cuando la persona es expulsada de la iglesia ocurre algo. Es como que Dios tiene una protección para el creyente en medio de la iglesia. Entonces, cuando esta persona es expulsada, ¿qué pasa? Lógicamente, sale de la protección de Dios para caer en las manos ¿de quién? De Satanás. Y Satanás, dice la Escritura, que es el que gobierna este mundo. Pero Dios provee por medio de la iglesia esta disciplina. ¿Para qué? Para que este hombre sea restaurado en su vida, en su espíritu. Y ojalá ocurra antes de que muera. Eso es lo que se espera. ¿Por qué, mi hermano? Porque el don de la salvación depende del arrepentimiento, el cual ocurre solo en esta vida, no en la otra. Y lo que Dios está mostrándonos y enseñándonos es que lo que Él quiere en medio de la iglesia es purificarla. Y Él va a usar todos los medios, si es realmente creyente, para traer a ese hombre pecador en arrepentimiento y fe, mi hermano. Pero se lo entrega a Satanás. Es decir, lo entrega al mundo para que el mundo haga con él. La idea no es aplastarlo si es verdaderamente creyente. Dice un teólogo que se llama Simon Cheesemaker: nuestra cultura experimenta un rápido crecimiento de sectas, cultos y religiones distintas al cristianismo. Esta tremenda expansión se debe a que la iglesia ya no es creíble. Sus normas morales son inferiores a las de otras religiones. Para muchos ha llegado a ser una farsa. Lo que ven es una iglesia cuyos líderes son corruptos, donde la disciplina se relaja y donde la excomunión es algo pasado. Mi hermano, alguien de muy buen corazón puede decir que este acto de disciplina que se está ejecutando en la iglesia, eso no es un acto de amor, como suele suceder. ¿Por qué? Porque la tendencia de nosotros es ser más buenos que Dios. Entonces vemos este acto como algo perverso, ¿no? Como la iglesia no puede expulsar a tal hombre. Está viviendo en su vida inmoral, entonces la iglesia no lo puede expulsar porque eso, no, Dios es amor. Mis hermanos, la arrogancia aquí no es expulsarlo, es no hacerlo. Porque el amor de Dios, mis hermanos, está mostrado a través de lo que su palabra nos enseña, no de lo que yo pienso que debo hacer. Esta iglesia estaba siendo arrogante. Yo les dije, mis hermanos, que por eso
la predicación expositiva es incómoda muchas veces, porque nos obliga a predicar lo que el texto dice. Por eso ustedes están obligados a leer su palabra, mi hermano, como hacían los hermanos de Berea. La iglesia de hoy, mis hermanos, debe tratar seriamente el problema del pecado. Debe esforzarse por conducir a los pecadores al arrepentimiento y a la salvación. Ese es nuestro trabajo. Pero si no ocurre, mi hermano, si el hombre persiste, ojo, yo quiero marcar esta palabra porque se puede entender que ahora todo hombre que peca, entonces lo disciplinamos. No. Es aquel hombre que persiste en pecar, en vivir una vida inmoral, aún estando en medio de la iglesia. Entonces hay que expulsarlo, dice Pablo. Esto con el fin de que la iglesia, mis hermanos, sea purificada del pecado. Por eso Pablo dice en el verso 6 al 9, al 8, al 7. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Mis hermanos, Pablo le escribe a esta iglesia que está compuesta por una membresía que es arrogante, que es soberbia y que es orgullosa. Él les está escribiendo esta carta, llamándole la atención porque ese hombre que está en medio de ellos se está comportando así porque la membresía lo permite. En lugar de extirpar este cáncer que es el pecado, ellos estaban permitiendo que creciera en medio de ellos. Lo que hicieron fue convivir con el pecado. Por eso es que Pablo, mis hermanos, compara a esta iglesia con una masa de pan. Pablo aquí usa la ilustración de la masa del pan, pero es una masa que está siendo fermentada. Mis hermanos, ustedes saben lo que la levadura hace. ¿Qué es la levadura? La levadura, mis hermanos, está compuesto por hongos microscópicos que se encargan de realizar la descomposición de diferentes alimentos. De la misma manera, la levadura de la iglesia es el pecado. Y muy sutilmente el pecado está infectando a la iglesia, a su membresía. Y la responsabilidad, mi hermano, de limpiar la iglesia es de la membresía de una iglesia. De limpiar el pecado en medio de la iglesia. Ustedes querían aprender a qué es ser una iglesia. Esto es ser una iglesia bíblica, mi hermano. Esto es ser una iglesia bíblica. Que lo incómodo también tenemos que recibirlo como el menú de un restaurante. No es solamente adorar al Señor. La disciplina también es parte de la adoración a nuestro Dios. Porque somos una masa nueva, dice Pablo. Una masa que fue limpiada. Y que en realidad nosotros hemos sido limpiados y estamos sin levadura, dice él. Ahora, los judíos, mis hermanos, porque Pablo usa esta ilustración, comían pan sin levadura por 7 días. Y ellos hacían esto con el ánimo de recordar cuando Dios los liberó de la esclavitud del pecado. Por eso es que dice Éxodo 12, del 15 al 17, 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas. Recuerden que esto es una sombra. Es una sombra de lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento con Cristo. Porque cualquiera que coma algo leudado, la levadura representaba el pecado. Desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. Esto es ley. Y en el primer día tendrán una santa convocación. Se reunirán. Y otra santa convocación en el 7º día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué
yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Y lo que Pablo está usando de la ilustración del Antiguo Testamento con los corintios es recordarles a ellos cómo ahora en Cristo ellos son una masa de pan que no tiene pecado, que han sido limpiados de la esclavitud del pecado. Mis hermanos, así como el pan de la levadura simbolizaba la liberación de Egipto, este pan simboliza la liberación tuya y mía de la esclavitud del pecado. Por eso es que Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua. Y esta Pascua ahora ha sido sacrificada. Ahora somos ese pan que debe permanecer libre de la levadura, libre del pecado. Porque eso éramos antes. Mis hermanos, y los corintios, recuerden, vivían en medio de un contexto pagano. En Corinto, ¿se acuerdan? Que es muy parecido a Las Vegas, donde hay todo tipo de menú para escoger de pecado. Y Pablo dice que ellos eran eso antes, eran esa levadura que estaba podrida y fermentada por el pecado. En 1 Corintios, un capítulo más adelante, capítulo 6, verso 10 al 11, Pablo dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Mi hermano, eso fue lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Cristo en la cruz no solo nos salvó de la ira de Dios, sino que también nos libró de la esclavitud del pecado. Porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que tú y yo pudiéramos vivir vidas santas, con una conducta santa, no gobernada por el pecado, no siendo el pecado tu amo, sino ahora por encima un Señor, que es Señor sobre todos los señores de esta tierra, que es Cristo Jesús. Por eso la iglesia, mis hermanos, debe arrancar todo lo pecaminoso, la vida vieja y la influencia de aquellos miembros que pecan y no se arrepienten, que insisten en vivir de esa manera inmoral. Por eso es que Cristo en el verso 8 dice esto: por tanto, por todo lo que les he comentado y he dicho, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Celebremos. Entonces celebremos. ¿Qué vamos a celebrar? Que Cristo, nuestro Cordero Pascual, que fue sacrificado en la cruz del Calvario, que nos hizo masas nuevas, Él nos ha librado del poder de pecado. Ahora tú no tienes por qué vivir sirviéndole y arrodillándote ante el pecado, porque hay alguien mayor que ha roto el poder del pecado en ti para que vivas glorificando al Señor y lo que salga de tu boca sea verdadero, sea genuino. Ahora, mis hermanos, nosotros podemos gozarnos en Cristo. Podemos alegrarnos porque el pecado no es más nuestro amo. Por eso Pablo dice en Romanos 6, verso 12, 14, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios.
Esa es la actitud de un creyente verdadero que se esfuerza en la gracia de Cristo y no en sus fuerzas. Hay gozo, mi hermano. Mi hermano, lo que menos nosotros encontramos en medio de la iglesia es el gozo del Señor. Lo que menos, cuando yo estaba leyendo este texto, mi hermano, yo fui confrontado porque yo no me alegraba por la salvación que Cristo me había entregado. Una salvación que no solamente me libró de la ira del propio Dios, sino que ahora me libró del poder de la esclavitud del pecado. Si tú me dices, Vladimir, yo no puedo vivir como tú vives. ¿Por qué? Porque yo vivo esclavo al pecado. Mi hermano, Cristo te puede liberar. Esto no es un juego, por eso estamos aquí, mi hermano. Vivimos en un mundo de pecado, sí, este es un mundo perverso, malvado, mi hermano. Este mundo nos quiere destruir, a ti y a mí nos quiere pisotear, pero tenemos la esperanza de Dios en Cristo. Se nos ha sido librada nuestra alma, nuestro espíritu de servir al pecado para servir al Dios viviente, mi hermano. Por eso la iglesia tiene que ejercer la disciplina. No es porque nosotros queramos, es un medio de juicio y de misericordia a la vez para el hombre que persiste en vivir en el pecado. Así que nuestra actitud, mi hermano, para adorar al Señor y para celebrar, no es porque nosotros tengamos instrumentos, no es porque nosotros tengamos un equipo de adoración que el Señor nos ha entregado. No es porque tengamos voces hermosas. No, mi hermano, esa no es la actitud. Ese no es el propósito por el cual yo adoro a Cristo. Yo adoro a Cristo por lo que hizo en la cruz por mí. Si a ti eso no te motiva a cantar, así no hubiera instrumento, mi hermano, yo no sé qué te va a motivar. Cristo tiene mucho más valor que este mundo caído y que lo que Él ofrece para vivir una vida santa y piadosa. Por eso Él cuida y guarda su iglesia. ¿Tú crees que llegar a Cristo no iba a costar que te podaran a ti y a mí? La disciplina, mi hermano, es la poda de Dios para que tomemos en serio la vida que estamos viviendo. Reflexiona cómo tú y yo vivimos. Porque los corintios, mis hermanos, estaban llamados a ser sal del mundo. Estaban llamados a salar un mundo en descomposición, como en el que estamos viviendo. A hacer luz en medio de las tinieblas que vivimos hoy día. Y esto lo que quiere decir, mis hermanos, es que nosotros no nos podemos esconder del mundo en el que estamos viviendo, y mucho menos de los pecadores con los cuales nosotros convivimos. Como le estaba sucediendo a los corintios. Los corintios estaban, mis hermanos, apartándose del mundo. Ellos se apartaban del mundo para no convivir con los pecadores, pero convivían con el pecado dentro de la iglesia. ¿Cuál es el sentido? Nosotros hemos sido llamados a guardarnos del pecado, sí, sin apartarnos del mundo, mis hermanos. Por eso dice Pablo en el 9, versículo 9 al 11, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Ya estoy terminando. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Mis hermanos, el pecado, no solamente el pecado de este hombre inmoral es lo que afecta a la iglesia, pero Pablo nos deja ver que es este pecado el que está afectando a la iglesia. Pero hay muchos otros pecados, como el pecado de Himeneo. Podemos torcer la sana doctrina, mi hermano, y confundir al hermano en la fe. Y esa es nuestra responsabilidad. Mira, mi hermano, los corintios y nosotros debíamos ser como una barca en el mar. La barca somos nosotros. Y el mar es el mundo de pecado en el que vivimos. Tú y yo lo que tenemos que hacer es estar en esa barca y ser luz para ese mar de pecadores que hay. Y sacarlos de ese mar
a la barca. Pero mi hermano, si el agua se mete en la barca, el mundo entra, ¿qué estamos haciendo? La idea es que la barca esté en este mar de pecado sin que ella entre a la barca. Porque tú y yo hemos sido llamados a ser luz, mi hermano. Y Pablo por eso escribió esta carta, mi hermano. Pablo escribió una carta anterior a 1 Corintios para tratar, parece ser, una instrucción para dar instrucción de una situación que estaba pasando con inmorales. Pero la preocupación de Pablo, mis hermanos, cuando ahora toca este tema de la inmoralidad, la preocupación es que la influencia del paganismo imperante en Corinto, la inmoralidad, el pecado que ahora está en medio de nosotros, donde nosotros estamos, mis hermanos, los estaba influenciando de una manera tal que ellos ni siquiera se estaban dando cuenta. Estaban siendo tan permisivos con el pecado en medio de la iglesia que afectó a toda la iglesia. ¿Tiene sentido? Porque ¿cómo tú tomas una decisión con gente que está dividida? Por eso dice Simon, el teólogo, la comunicación escrita se presta para malos entendidos. El que escribe desea comunicar una cosa, pero el que lee entiende otra. Por eso no hay como hablar del evangelio tú a tú, vernos a los ojos para que tú me preguntes y yo te pueda responder qué significa el evangelio, porque esto, mi hermano, es para enseñarnos a nosotros la realidad de la iglesia en la cual nosotros estamos, porque el mundo en el que tú y yo vivimos está como está, porque nosotros estamos así. Si no, mira lo que pasó en Gamarra Cesar. Una mujer que trabajaba en la oficina de, ¿cómo es? La registraduría, mis hermanos, fue asesinada. La quemaron. ¿Quiénes? Hombres seguidores de una persona inhabilitada. ¿Qué produjo que hicieran esto? La pasión en su corazón. ¿De dónde vienen las guerras? Los conflictos. Mira, mi hermano, yo no sé si el texto de Santiago apunta, él está hablando de que ellos cometían estas acciones. Pero hoy, viendo lo que ven mis ojos y escuchan, el hombre es perverso. Matar a una persona solo porque inhabilitaron a su candidato. Eso es lo que hacen las divisiones. Eso es lo que está pasando en medio de las iglesias. Por eso tiene que ser disciplinada la iglesia, mi hermano. Cuida cómo vives para el Señor en tu santidad. No juegues con la santidad a la cual Dios te ha llamado a ti y a mí, mi hermano. Porque vamos a ser juzgados. Y el juicio, dice Pedro, comienza por casa. Por eso Cristo decía, Juan 17:15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Porque son luz, son sal. Porque para eso fuimos enviados, dice Cristo. Tú, en el verso 18 del capítulo 17, tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. ¿Para qué? Para ser testigos de la manera santa en la que nosotros debemos vivir. Mi hermano, ¿cómo vives tú para el Señor? Este es un llamado de atención y de estímulo y de ánimo. Revisa tu vida delante del Señor. Porque el juicio, mi hermano, va a empezar por casa. Ese es el evangelio. Esto es incómodo, mi hermano. Yo no quisiera predicarlo, pero debo hacerlo. No es aislarse del mundo. Tú y yo no hemos sido llamados a aislarnos del mundo para no vivir en pecado cuando nosotros no tenemos que vivir como los de afuera para pecar. Solo tenemos que extender nuestras manos y cogemos el pecado. Fuimos llamados como luz en medio de las tinieblas para cumplir lo que Pablo le dice a los Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa,
en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Y Cristo sabe que la iglesia vive así. Por eso, mi hermano, para concluir, tú y yo tenemos una responsabilidad grande. Si tú, mi hermano, decides ser miembro de la comunidad y continuar en la comunidad, nosotros tenemos que amarnos y servirnos los unos a los otros en todas las áreas. Claro está. Pero, por encima de todas las cosas, debemos servirnos al cuidarnos, al guardarnos en nuestra santidad. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Con qué estás batallando? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Porque para eso Cristo murió, mi hermano. Para hacernos masas nuevas, que ahora le glorifiquemos. Y que vivamos en santidad, en toda nuestra conducta, en toda nuestra manera de vivir. ¿Y sabes quién hace eso? ¿Sabe quién nos santifica? Su palabra. Ama su palabra, anhela su palabra, desea su palabra y estás amando a Cristo. Padre, te damos gracias porque tú nos enseñas que nuestra responsabilidad no es solamente predicar el evangelio y vivir para él. Nuestra responsabilidad, Señor, es mucho más que esto también. Es dar testimonio del llamado santo que tú nos has hecho en la cruz del Calvario. Y este llamado costó la cruz de Cristo. Y por ese llamado y esa vida santa a la cual tú nos has llamado, sed santos, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que santificar la iglesia, aún por medio de algo que es tan incómodo como lo es la disciplina. Señor, ayúdanos para ejercer la disciplina cuando sea necesario en medio de la comunidad, en medio de esta plantación, con amor, con bondad y con misericordia. A identificar con sabiduría cuáles son lo que debemos, qué es lo que debemos aplicar y cómo debemos aplicar, guiados por tu Espíritu Santo. De tal manera que tu iglesia sea santificada, sea adornada, sea embellecida. Y esto, Señor, no es solamente por los líderes que tú vas a levantar en medio de la comunidad, sino con toda la iglesia que levantas para santificar tu nombre en medio de una generación torcida y perversa, en la cual tú nos has llamado a ser luminares y a resplandecer a través de nuestra manera de vivir, por la influencia que ejerce tu palabra, el gobierno que ejerce tu palabra sobre nosotros. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por tu palabra y gracias por esta iglesia que estás plantando, Señor, porque la estás formando de acuerdo al modelo de tu palabra y no al de hombres, para que la gloria sea solo de aquel que murió en la cruz del Calvario, para traer vida y redención a aquellos que ha salvado y ha redimido desde los tiempos antiguos. Señor, gracias por tu bondad. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén.